Nadie puede meter, por más que uno sepa programar, digamos, no le dejan normalmente meter la mano a una persona que no es certificada. ¿Y cómo se hace eso, ese tema de certificación? Porque uno trata de entender su lógica y le entiende, digamos, la lógica de escalera, pero, o ladder logic, pero no hay veces programan no se conocen lo que ellos programan. Así es. Lo que pasa es que, por ejemplo, le hice el ejemplito, hablamos de Sofía, ¿no? Supónganse que aquí está en el PLC toda la producción de Sofía de ese día, ¿no? Programada. Si se interrumpe la programación por X o Z motivo, van a perder millones de bolivianos seguramente, ¿no? Por eso es que no dejan meter la mano a nadie, pero en realidad les exigen certificaciones, ¿no? Hace unos años, todas estas programaciones venían gente de otro lado, de Argentina normalmente, quizás a hacer un reseteo de un PLC, digamos. Hoy en día se está dando más paso a la gente boliviana, pero que tenga certificaciones, digamos, ¿no? Entonces las certificaciones esto la dan, como es un mercado tan competitivo, si yo le digo marca de PLC hay un montón, entonces, y en general de cualquier de estos controladores, son certificaciones propias de cada fabricante, digamos. Así como si alguna vez han escuchado el CCNA, para los electrónicos, digamos, es una certificación propia de Cisco, un fabricante, ¿no? de equipos de telecomunicaciones, pues exactamente lo mismo, ¿no? Siemens seguramente tendrá su certificación, qué sé yo, los otros fabricantes también. Así que bueno, es un mercado muy competitivo y el que se logra meter, la verdad que resuelve bastante bien su vida, digamos. ¿Okay? Sí, porque imagínense, yo he visto también lo que programan, qué sé yo, todo, los chips y todo eso. Es muy diferente lo que se gana programando los PLC a lo que se gana, qué sé yo, programando estos juguetes que hacen, ¿no? Es harta, no da para vivir. Claro. Por ejemplo, se gane la vida programando aplicaciones móviles, digamos, ¿no? Que ahora están de moda. No se compara como con programar ser instrumentista en realidad, ¿no? Normalmente esto, digamos, un ingeniero eléctrico electrónico se puede especializar en ser un instrumentista. Entonces ahí va a trabajar con los sensores, con los actuadores, y obviamente programando y haciendo mantenimiento a los PLCs, digamos, ¿no? Obviamente, ¿por qué es importante? Por el volumen de negocio donde trabaja, digamos, ¿no? Normalmente el que programa PLC a gran escala, pues estarán en las fábricas más potentes, ¿no? Entonces el volumen de negocio que manejan es grande, por eso los sueldos también son buenos, ¿no? Es un área buena de especialización, ¿ya? Bien, continuamos para que no se enojen los compañeros. Igual vamos a volver a los ejemplos, ¿ya? Bien. Agresivo, ¿no, chico? Está bien, está bien. Bien, entonces teníamos eso por un lado del software, ¿no? Entonces al final todo se va a articular el software y hardware, pues de alguna manera trabajan de manera en simbiosis, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es el firmware? ¿Alguien le suena por ahí? ¿Escuchó en algún lado? Es una protección que se coloca a los software. Claro. A ver, ¿alguien más? Un soporte lógico puede ser. Es el programa más básico que se encarga de controlar los circuitos, creo. Eso es. Justamente lo que dijo su último compañero. Es el programa más básico, es decir, es qué sé yo, el que no se va a borrar de un integrado, digamos, ¿no? De un circuito básico. ¿De acuerdo? Entonces, algunos, por eso dicen que algunos es parte del hardware, otras personas dicen, otras corrientes, ¿no? Otra corriente dice que es parte del software. Para mí, aquí lo metería, es una parte del software, por eso no se habla tanto del firmware, ¿sí? Pero si alguien se va a especializar, por ejemplo, en hacer circuitos electrónicos, tiene que, nos va a enseñar qué es el firmware, ¿ya? Pero hay esa distinción ya también, ¿ya? Bien, ¿cómo ha evolucionado toda la infraestructura? Bueno, perdón, y me olvidé comentarles que todo esto
se maneja en este acrónimo que seguramente han escuchado, que son las TIC, ¿sí? Que son las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, todo lo que sea hardware, software, e involucre unos servicios, digamos, es decir, ¿para qué me sirve el software y el hardware? Está concebido o está dentro de las TIC, digamos. Esto ha evolucionado, como ustedes saben, de manera formidable, pero de la mano de ¿qué? Del desarrollo y de algunos impulsores tecnológicos como estos de acá. ¿Alguien puede decir qué es la ley de Moore? Sin googlear. ¿Alguien le suena la ley de Moore? Creo que es la evolución de la potencia de los componentes electrónicos o los chips, si más no me acuerdo. Sí, caliente, caliente. Aquí está este grafiquito, fíjense. La ley de Moore implica mayor desempeño, es decir, ¿por qué ha habido tanta evolución de los dispositivos electrónicos? Obviamente por la ley de Moore, no por la ley de Moore, la ley de Moore lo ejemplifica bien. Dice que, fíjense, este cuadrito, ¿no? Desde el año 70 hasta el 2010, que es este gráfico, fíjense, cada 4 años, ¿ok? Se duplica, es directamente proporcional la cantidad de transistores al poder de procesamiento establecido en millones de instrucciones por segundo en un computador. Es decir, que cada 4 años se duplicaba la capacidad de procesar información en un computador. Eso decía la ley de Moore. Ahora mismo, hace unos años ya, no ahora mismo, esta ley de Moore ya no se cumple. Entonces la ley fue más o menos un nombre marketinero, digamos, ¿no? Porque ustedes saben que una ley no se refuta, al menos en el campo de la ingeniería, ¿no? Entonces, el postulado de Moore ha quedado en desdicho. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los materiales con los cuales están constituidos los transistores, ¿ok? Han llegado, por ejemplo, a su límite, ¿no? De operación, ¿no? Por ejemplo, los semiconductores, ¿no? De lo que están hechos. Entonces, eso ha dado paso a la computación cuántica, ¿ok? A todo lo cuántico, eso seguramente le suena. De aquí a unos años nuestras computadoras serán dispositivos cuánticos. ¿Por qué? Porque necesitamos procesar mayor cantidad de información. ¿Sí? Pero en todo caso, la ley de Moore implica eso, el poder del microprocesador, que está relacionado estrechamente ¿a qué? A los transistores. Los transistores entiendo que todavía no han tenido materias de electrónica, pero si ya la han tenido, pues, van a ver hasta el cansancio cómo funciona un transistor. ¿Ok? Es lo que ha dado paso a toda la electrónica como tal, digamos, ¿no? Un transistor, así que bueno, lo van a ver hasta el cansancio. A ver, les hago una pregunta, ya que es una clase introductoria, sobre el transistor. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería eléctrica y electrónica? La electrónica se basa a circuitos así, a placas, por ejemplo. La electricidad a conexiones. La ¿Ya? cantidad de voltaje con el que trabaja. Ya, otra. La eléctrica es a gran escala y la electrónica a pequeña escala. Ya, podría ser. Bien, le hago esa pregunta porque seguramente se la va a hacer todo el mundo, hasta sus primos, ¿no? Hasta los parientes. Yo igual me la hice, digamos, ¿no? Entonces, alguna vez me puse a investigar un poquito y quedé en esta conclusión por si acaso, si le sirve a alguien, ¿ya? Y más que todo porque me acordé del transistor. Hay 2 palabras clave que son la frecuencia. Perdón, la potencia, que más o menos tiene que ver con lo que ustedes dijeron. ¿Okay? Por ejemplo, aquí en electrónica, aquí en eléctrica, se cumple ya. A ver, en el chat hay alguien. Se escucha entrecortado, dice, o es solo mi internet. Yo también lo escucho entrecortado, ingeniero. Sí, es mi internet, la verdad, pucha. Sí, pero se aquí. entiende, dije, no se preocupe. Se escucha bien, Perfecto. ingeniero. Se entiende. Ya. Ingeniero, se Perfecto. escucha entrecortado. Ya, ahí Se por escucha eso le bien, decía. ingeniero. Pero, ingeniero, y si pudiera grabarle las clases así, a lo que escuchemos mal, digamos, podemos tener ese respaldo de volverlo a ver su clase grabada.
Se escucha un poco perfecto. entrecortado, ingeniero. Ya, está bien. Como Se le escucha dije, bien, mi ingeniero. ya, gracias. Como le dije, esta clase son introductorias, no son de avance, ¿ya? Por eso estamos hablando de varios temas, fíjense. Entonces, las clases que ya sean del avance, esas sí las vamos a grabar, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a hablar un poquito más lento para que igual me puedan... Entonces, el primer indicador o el primer elemento es la potencia, ¿ya? En electrónica se trabajará con potencia baja. Por eso es que normalmente a los circuitos electrónicos ustedes le meten la mano y no le va a pasar mucho, digamos, ¿no? Pero en ingeniería eléctrica van a trabajar a alta potencia, ¿no? Normalmente en electrónica se trabaja con corriente continua, ¿no? Perdón, acá. Corriente continua, y acá van a trabajar mucho con corriente alterna, ¿ya? Y eso condiciona al final la potencia, ¿de acuerdo? Entonces, en electrónica normalmente se trabaja con 5, 12, 24, 48, menos 48 voltios, etcétera. En eléctrica, pues, alta tensión, ¿ya? Y el otro concepto es la frecuencia. ¿Okay? En electrónica se va a trabajar a alta frecuencia, y en eléctrica, por lo general, a baja frecuencia. ¿Cuál será la frecuencia normalmente que usamos en ingeniería eléctrica? 50. 50 Hz. Exacto. En electrónica, pues va a variar, ¿no? Si, por ejemplo, alguien se especializa en sistemas de comunicaciones, ¿cuál será la frecuencia que usamos para un celular? Un giga, ¿no? Un gigahercio, ¿sí? Un gigahercio es 1 por 10, ¿a cuánto? A las 6. 1 por 10 a las 6. Ah, no, A las 9. 9. ¿Ok? Entonces una radio, por ejemplo, FM, 88 megahertz, ¿no? 88 millones de veces se repite un ciclo. ¿Ya? Entonces estos conceptos son muy importantes que ustedes los dominen como futuros ingenieros en el área, ¿ya? Pero aquí les he dado una distinción entre las dos carreras, según mi punto de vista, ojo, ¿no? Por ahí viene alguien y dice, no, esa habla aburrida, ¿ya? Según mi punto de vista, estos son los dos componentes súper importantes para diferenciar las dos carreras, ¿ya? La potencia y la frecuencia, ¿de acuerdo? Si quieren, luego les explico más al respecto en otra clase, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué otro impulsor tecnológico tenemos para que la programación se haya desatado como nunca se ha desatado como ahora mismo la tenemos? El almacenamiento. ¿Ustedes saben qué son los floppy? No. Sí, son los pequeños disquetes que había antes, creo, en los computadores. Justamente. Aquí ya es como cuando a los jóvenes le dan un teléfono esos de girar, ¿no? Ya no lo reconocen. Estos eran los floppy, ¿de acuerdo? Entonces nosotros hace unos años, bueno, no soy tan viejo, pero guardábamos la información en estos disquetes que se llamaban floppy, ¿de acuerdo? Entonces fíjense qué capacidad tenía esto. Con el ejemplo este ustedes mismos van a decir, pucha, claro, es un impulsor tecnológico. Ahora mismo van a ver qué capacidad tenían de guardar esto. Y costaban su plata, ¿no? Fíjense. Hasta el último floppy que más o menos podía almacenar a lo mucho 240 megas. Este ya costaba un montón, digamos, ¿no? Y estamos hablando ya del 97, que ya había el CD y demás, ¿no? Pero fijémonos a ver un valor medio de esto, los 90, 2 megas, como gran cosa podía almacenar. Y ahora, ¿qué es 2 megas? Que era un meme, digamos, ¿no? Entonces, para que vean que eso es un impulsor tecnológico, la capacidad de almacenamiento. Ahora podemos almacenar un montón de información a coste cero incluso, o a coste súper bajo. Y si no tenemos nuestro servidor, nuestra máquina, pues tenemos la nube, ¿no? Tenemos la nube para guardar nuestra información, ¿no? O para desarrollar programas, etc. El crecimiento del valor de las redes que tiene que ver con las redes de comunicaciones y las redes corporativas que se han ido, tienen un cierto,
las redes aportan un valor, digamos, ¿no? Al negocio y a la tecnología. Entonces, a eso se refiere ese concepto. Otro, la eliminación de costes de Internet, del valor de costes asociado a Internet. También el efecto de estándares de redes, es decir, tiene que ser compatible, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Una máquina para que reciba el Wi-Fi tiene que manejar el mismo estándar, la misma norma, la misma especificación técnica que otro para poder comunicarse, ¿no? Las comunicaciones de Internet, pues ya saben, en Bolivia, pues exponencialmente, hoy en día ha crecido mucho el acceso, pero sabemos que el Internet en nuestro país es el más caro de la región, ¿no? Entonces, es uno de los más caros del mundo, si no estoy mal. Y bueno, y llegamos a hardware y software, ¿no? Cuando hablamos de hardware, esto yo supongo que de alguna manera todos tenemos la noción, por eso es un repaso esto, ¿ok? El hardware son los componentes físicos, el fierro que decimos, ¿no? El metal, es decir, todo lo que podemos tocar de un computador, no necesariamente un computador, de un dispositivo electrónico, llamémoslo así, ¿no? Partiendo de eso, pues tenemos ordenadores, dispositivos portátiles, equipos de comunicaciones como un modem, router, switch, lo que venga. ¿Sí? Este era el esquema de un computador básico. Esto, fíjense hasta el gráfico, ¿no? De la pantalla con las nalgonas que decíamos, ¿no? De estas pantallas. Porque básicamente eso es un computador, ¿no? ¿Qué tiene un computador? Una CPU, ¿ok? Tiene periféricos, que son los dispositivos con los que interactuamos, ¿de acuerdo? Impresora, mouse, teclado, de entrada y de salida, ¿no? Y obviamente tiene unidades de almacenamiento externo, ¿sí? Pero la clave de un computador es la unidad central de proceso, ¿ya? Hace un momentito, por ejemplo, cuando les hice el ejemplo de la heladera, ¿será que la heladera, ese sistema, es un computador o no? No, no es. Ya, vamos a llegar a ese concepto, ya, vamos a llegar a ese concepto, porque si miramos, lo destripamos, fíjense, la estamos destripando un computador y vemos que tiene una unidad de control, es decir, hay algo que controla la cosa, una ALU, que es la que hace operaciones lógicas y matemáticas, digamos, y una memoria. Entonces yo, por ejemplo, para decir, a ver, mi controlador de mi heladera, digamos, ¿tiene unidad de control o no? La ¿Un temperatura. ALU? ¿Perdón? Bueno, hay algunas modernas. Ya, sí. Las antiguas, el termostato, el que medía. Claro. La palabra clave de cualquier ingeniero, depende. ¿Ok? Depende, ¿no? Hay que ver. Bien. Entonces, fíjense que aquí incluso, ¿no? Les decía que este dibujo es viejo, aquí hay un disquete, digamos, ¿no? Bueno. Tenemos hardware de comunicaciones, como les decía. Cuando hablamos de software, fíjense, hay distintas formas de software, ¿ya? ¿Alguien ha usado Linux, por ejemplo? Sí, ¿No le suena Linux? Kali Linux. Ya, perfecto. Es decir, cuando hablamos de software hay igual un montón de cuestiones del software, ¿verdad? Y ahí nos perdemos. ¿Por qué les hablé de Linux? Todos los dispositivos de bajo consumo, digamos, los dispositivos embebidos, cualquier controlador que queramos hacer una aplicación electrónica, etcétera, etcétera, manejarán una distribución de Linux o de Unix. O sea, en un PLC no vamos a ponerle un Windows, digamos, que va a tener un software de bajo consumo muy pequeñito, un sistema operativo muy pequeñito, ¿ya? Entonces, componente software de cualquier, cuando hablamos de software, lo primero es el sistema operativo. Ejemplo de sistema operativo, ¿alguien me puede decir? Que no sea Windows. Ubuntu. Ya. La Mac. iOS, ¿no? En el celular, ¿tendrá el celular sistema operativo? Android. Android, perfecto. Bien. BlackBerry. Ya. Ubuntu es Linux, por si acaso. ¿Ya? Bien. Tenemos software de aplicación, que será el que utiliza programas y datos, como puede ser, qué sé yo, cualquiera, ¿no? Que se imaginen el mismo, los mismos lenguajes de programación son software, ¿no? Cualquier programa que utilicemos, el Word, el Excel, etc.
¿Ya? Y también tenemos otro software de gestión, como le decía hace un momento. SAP, este es para estadística, este igual es un ERP, bueno. Hay software para todos los colores. Seguramente una computadora de un ingeniero electrónico va a variar mucho de la de un médico. Entonces estos software de aplicaciones tienen que ver con él. ¿Ya? Aquí explicamos un poquito, ¿no? El sistema operativo, decíamos que el soporte lógico, que controla el dispositivo físico, ¿no? Y aquí lo dejé justamente metido. Los de aplicación, las redes y telecomunicaciones, que hoy, ahora mismo sin eso no podríamos comunicarnos ni hacer ningún tipo de aplicación, ¿ok? Y aquí les voy a dar una tareita para el siguiente jueves, ¿ya? Fíjense, o si quieren de aquí a 2 semanas, no tengo ningún problema. ¿Ya? Lo que quiero, o lo que, bueno, se requiere, no es que sea algo mío, un trabajo de investigación aplicado a los computadores, es decir, ¿cuántas generaciones hay de computadores? ¿Alguien me puede decir? 7. Octava, creo. Ya, bueno, Hay 7. creo que 7, ¿no? En todo caso, la tareita no es, luego lo voy a subir al aula virtual, ¿ya? No es que lo descarguen de internet y lo copien y peguen, sino que me interesaría más unas 2 páginas escritas a mano, o una página, y un cuadro resumen, donde ustedes digan, ¿no? Bueno, la primera generación se diferenciaba de esto, la segunda, así, ¿ok? Una tablita con valores, ¿de acuerdo? Como lo que vimos acá, algo así, ¿de acuerdo? Una tablita. Ustedes aquí pondrían primera generación, qué características tiene. Segunda generación, qué características. ¿Okay? ¿Por qué le digo? Porque algunos van a decir que son 7, otros van a decir que son 6. Entonces ahí vamos a utilizar. ¿No? Eso si quieren se lo explico en la siguiente clase, lo de la tarea. No se agiten. Pero sepamos que hay varias generaciones, ¿no? Para los que no estaban al tanto, existen varias generaciones de computadores. Así como hay generaciones de celulares, ¿no? Ahora estamos con el 4G, 5G, ¿no? Decían que el 5G trae el coronavirus, bueno, así como hay para celulares, pues, obviamente para computadoras. Aquí viene la pregunta, ¿no? A ver, lo que hablábamos hace un momento. Vamos a conceptualizar qué es un computador, porque cuando hablemos de programación, ¿qué vamos a programar? Un computador, ¿de acuerdo? Entonces, un computador es un sistema complejo, de propósito general o específico, que procesa información y que realiza los algoritmos, ¿no? Aquí está la clave. Este computador, sabemos que es un sistema, pero lo que lo va a diferenciar es si es uno de propósito general o propósito específico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estos dos que están aquí en el medio, la portátil y la PC de mesa, esta antigua. ¿Qué puedo hacer yo en estas 2 computadoras del medio? Todo, ¿no? Puedo programar, puedo simular, puedo conectarme al Facebook, chatear, puedo escribir, hacer mi tarea, imprimir, conectarme a internet, o sea, puedo hacer todo, jugar, ¿ok? Todo. Entonces, estas 2 del medio llamaremos, inclusive ahora mismo un celular, ¿ok? Ahora mismo los celulares quizás entrarían también en esta categoría. Son de propósito general porque ahí podemos hacer todo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si yo les digo, aquí la lavadora, yo les digo que va a ser un computador, pero de propósito específico. Porque va a tener cierta funcionalidad asociada a una aplicación particular. Lo mismo sucedía con la heladera. Lo mismo sucede con un televisor, el sistema de control de un avión, de un automóvil, un reloj de estos inteligentes. Aquí, bueno, esto no sé bien qué gráfico, son servidores. Aquí este switch también, una PCP, una cámara, una impresora, una pantalla, ¿ok? Lo que lo va a diferenciar, ¿ok? Va a ser el propósito específico o general. Por ejemplo, un Arduino, ¿será que es un computador? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque procesa información, incluso lo programamos, etcétera, ¿no? La Raspberry con mayor razón, ¿no?
El Arduino, igual para los que no lo conocen, es un dispositivo, es un controlador integrado que fue diseñado para aprender la electrónica, justamente. ¿De acuerdo? Y la Raspberry, más que todo, para aprender computación. Fíjense que en todo momento yo he estado hablando de sistema, ¿no? Un sistema, en general, en cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, un sistema eléctrico, digamos, ¿no? Será un conjunto de diversos elementos que se encuentran interrelacionados y que se afectan mutuamente y que tienen un fin determinado. Esa definición es válida para cualquier sistema, ¿sí? Por ejemplo, sistema digestivo, conjunto de diversos elementos, pues tengo el estómago, la boca, bueno, ¿qué más habrá, digamos, no? La verdad es que no sé. Un sistema circulatorio, el corazón, las venas, las arterias, están interrelacionados los órganos del cuerpo humano y tienen un fin determinado. El sistema circulatorio será oxigenar la sangre, seguro. El sistema digestivo, procesar los alimentos. Un sistema electrónico será la agrupación de dispositivos electrónicos, los tenemos aquí de amarillito, que van a estar dentro de pequeños subsistemas llamados circuitos electrónicos. Normalmente en un circuito lo clasificamos por etapas, ¿no? ¿Sí? Entonces un circuito puede tener varias etapas con muchos dispositivos y en su conjunto todo será un sistema electrónico. ¿Ok? Y luego ahí viene la aplicación. Puede ser un sistema electrónico de potencia, puede ser un sistema electrónico de comunicaciones, un transmisor, un receptor, un router. Ahí lo definimos, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, un sistema de información de datos, digamos, empresarial, pues igual va a ser un conjunto interrelacionado. Fíjense, tiene hardware, tiene software, tiene datos, tiene procedimientos y tiene recursos humanos, como todo, ¿no? Entonces, hay distintas formas de ver los sistemas, ¿de acuerdo? Eso mentalícense. ¿Cómo se ejecuta un programa? Fíjense acá, por un lado tenemos datos, por otro lado tenemos instrucciones, ¿no? Los datos es la información que se va, lo que se va a procesar. Las instrucciones dicen cómo se va a procesar. Necesitamos un computador que lo haga, ¿verdad? Entonces, si es un programa pesado, por ejemplo, pongámosle el MATLAB al Arduino, lo va a hacer patalear y lo vamos a poder instalar. La Raspberry quizás lo aguante, ¿de acuerdo? Entonces, el computador que necesitemos por una aplicación va a depender de los datos y nuestras instrucciones, ¿sí? Así como teníamos acá, un computador puede ser de propósito general o específico, va a depender de lo que haga, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener un sistema embebido súper chiquito, por ejemplo, un medidor de smog, ahora que hay saqueos por todos lados y hay mucha contaminación, quiero monitorizar la contaminación en Santa Cruz. Entonces no es necesario que lleve mi portátil y la ponga arriba de los edificios, ¿verdad? Necesitaré un sistema embebido súper chiquitito que me esté capturando la temperatura, digamos, de manera periódica y lo reporte a un servidor. Pues. Listo. No necesito tener un computador con Windows 10, ¿de acuerdo? Seguramente necesitaré un computador con un sistema operativo muy pequeñito y un pequeño script que se repita todo el tiempo, ¿ok? En un bucle. En todo caso, ¿qué es lo que entiende la computadora? ¿No? Fijémonos, nosotros vamos a programar en alto nivel, porque es la tendencia hoy en día, ¿sí? Estas son líneas de código, ¿verdad? Las tres de acá que estoy con llave. Son líneas de código, ¿no? Se igualan variables, se lee una funcionalidad. Luego ese programita se compila, ¿ok? Pasa a esta otra forma de código. Sigue siendo código, digamos, ¿ok? Y luego, a través de un lenguaje ensamblador, digamos, pasaría a un código de máquina. Un código de máquina son los ceros y unos, digamos, ¿no? Así como los que han visto la película Matrix, ceros y unos, ¿no? Por todos lados. Pero realmente, ¿qué entiende la máquina? ¿Entiende los ceros y unos? ¿O qué es lo que entiende? Los ceros y unos. ¿Y los ceros y unos qué representan?
Pero hay Cero, señal y que no hay falso, señal. estados Pulso Señal. celeste. Ya, a ver, ¿lo pueden escribir alguno? Me gusta hablar al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo... Yo tengo 01101, ¿no? La máquina igual no va a entender que es un 0 y 1, pero sí va a entender si es una señal digital, en este caso, por ejemplo. ¿Así? Entonces, esto será, por ejemplo, si esto es una curva en el tiempo, esto será voltaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto puede valer 5 voltios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente entiende la computadora. Como dice Gimmer, ¿no? Como pulsos eléctricos, en realidad señales digitales, digamos, ¿no? Un computador, porque un computador es un dispositivo netamente 100% digital, ¿no? Entonces va a entender estas señales digitales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto, ¿cómo podríamos nosotros tener 0 y 1? Supónganse el circuito de su casa. Digamos que esto es un foco, ¿no? Supónganse que aquí tenemos energía, ¿no? Está energizado el circuito. En un instante de tiempo, llamémosle T1, T2. Quiero tener la señal que tengo arriba, ¿ya? Un último ejemplito. Entonces, en un estado inicial, el circuito está abierto, pues aquí tendré un 0, ¿no? El foco está apagado. Entonces la señal la tengo en estado bajo. En el siguiente tiempo, T2, voy a cerrar la llavecita, ¿ya? Entonces el circuito lo cierro, ¿de acuerdo? Entonces si cierro el circuito, el foquito, ya sabe, va a alumbrar, ¿no? Se va a cerrar el circuito, alimenta la carga. Entonces aquí tendríamos un 1. La señal, como hemos hecho, pues, pasaría a un estado alto, ¿no? En el tiempo 3 tendría otro 1, la señal sigue en estado alto. Tiempo 4, nuevamente cierro el circuito. ¿No? Imaginémonos que es el foco de nuestro cuarto. ¿Ya? Disculpen el ejemplo, pero es el que se me ocurre. Entonces, digamos, ya me salí de mi cuarto, la cierro, la apago el foco, vuelvo a un estado bajo, se apaga el foquito, obviamente, y acá no. Entonces, fíjense que he igualado la señal. ¿Con qué? Haciendo el ejemplo, igualé la señal que tenía arriba, la señal es la misma. ¿Sí? Con la acción de qué? De mi dedo, digamos, ¿no? Si fuera el circuito de mi cuarto, ¿no? De mi casa, pues con mi dedo, ¿no? Lo enciendo y lo apago con mi dedo. Entonces, ¿será que hay una relación entre este ejemplo que he hecho, el cómo controlo la luz de mi cuarto y un computador? Pues claro. Fíjense que al final genera la misma señal que entiende un computador. Lo que va a diferenciar es obviamente quién va a accionar esto. No puedo estar con mi dedo controlando las señales eléctricas de un computador. Y ahí es lo que apareció nuestro gran amigo, el transistor. ¿De acuerdo? Que será un interruptor automático. Por eso el transistor, como decía la ley de Moore, revolucionó la electrónica. Así como el transformador revolucionó la eléctrica, el transistor revolucionó toda la electrónica. ¿Ya? Obviamente esto no lo va a hacer a la velocidad de peta que yo lo haría con mi dedo, ¿no? Lo hace pues, a una velocidad súper alta, ¿no? Porque maneja un procesador frecuencias altas, ahí viene su precio, ¿no? Cómprese un i7, un Core i9, etcétera. Va a depender mucho de la velocidad y la frecuencia de un procesador, ¿no? De ahí viene el precio. Bueno, si no me están entendiendo mucho, no se preocupen, porque es una clase introductoria, ¿ya? Les estoy hablando a grosso modo en términos generales de la asignatura. Entonces, normalmente ya cuando sepan que estos unos y ceros, como veía Neo en la película de Matrix, lo que realmente son señales eléctricas, ¿ya? Que los diferentes circuitos de un computador son capaces de procesar, ¿ya? Entonces, por eso decimos que un circuito, o sea, un computador, representa, almacena y procesa información. ¿Por qué? Porque eso ya lo verán luego. Para mí, arbitrariamente, este conjunto de bits que hemos hecho puede ser la letra A. Pero si utilizo otra manera de procesar la información, el mismo código, para mí puede ser una letra X. ¿Quién lo va a impedir? Entonces tiene que haber una norma y una
formas de codificar, procesar y almacenar la información. Y en todas esas cosas, ¿dónde se hace? Programando, en los algoritmos, ¿ya? Llevando esos algoritmos a producción, digamos, a través de un script o de un programa realizado en un lenguaje de programación, ¿ya? Bien, esto lo paso rápido, indicando simplemente que un computador obviamente obedece a una determinada arquitectura, ¿sí? Es bueno que ustedes sepan caracterizar un computador. Me imagino que lo verán más adelante en las materias de sistemas digitales y demás, donde sí se ve una ALU, se destripa un computador, digamos, ¿no? Pero sí es bueno que todas estas condiciones físicas de hardware 100% condicionan el desempeño de un computador. ¿Okay? Igualmente, cómo están organizadas las computadoras, ¿no? No es lo mismo la arquitectura que la organización. ¿Okay? Yo le digo, bueno, ya hemos visto, ¿no? Que es un computador, decimos un sistema complejo de propósito general o específico. ¿Para qué? Para procesar, almacenar, transferir datos. Así como el sensor, ¿sí? El termostato, digamos, mandaba una señal, sería un dato, un 1, un 0, ¿no? Porque cuando un sensor se cierra o se abre, lo que manda es un 0 o un 1, ¿no? Una señal eléctrica está mandando una información, transfiriendo ese dato que va a ser almacenado, digamos, procesado por un controlador que va a activar el motor, digamos, de la heladera, ¿no? Entonces, por eso decíamos que igual el sistema de control de una heladera sí es un computador, pero no un computador de propósito general, sino un computador de propósito específico. Solo sabe hacer eso. Así como un router solo va a saber leer la dirección IP y definir una nueva ruta para ese paquete de información, lo mismo, solo sabe enrutar, no sabe hacer nada más. Propósito específico, pero sigue siendo un computador. ¿Ok? Bien. A ver. Vamos a pasar 5 minutitos más, ¿ya? Entiendo que este horario es un poco pesadito. Y bueno, y como es clase introductoria, la siguiente terminamos, como le decía, la siguiente clase les voy a decir igual la ponderación de la asignatura, la bibliografía, y vamos a terminar esta introducción, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estructura, lo mismo que hablamos hace un rato, ¿se acuerdan? Un CPU, memoria, dispositivo de entrada y salida, y un sistema que, ¿cómo es? Que integre todo, ¿no? Es decir, sistema de interconexión. Ahí vienen ya los buses, esas cosas. Entonces, normalmente un ingeniero electrónico, antes, por ejemplo, queríamos nosotros armar computadores, digamos, ¿no? Armar todo tipo de dispositivos, ¿no? Hoy en día, por el tema de los costos y de los bajos costos de muchos dispositivos, se complica que uno quiera hacerse su propia computadora, digamos, ¿no? O hacerse su propio amplificador, digamos, ¿no? Le pueden salir los costos súper más altos que comprarlo, digamos, ¿no? En la ramada, por así decirlo. Pero bueno, tenemos que y ahí realmente aprendíamos un poco cómo funcionaban, ¿no? Las cosas, haciéndolas. En este caso, pues, cualquier computador tiene esos componentes análogos, ¿no? Aquí algo importante, la tendencia actual es tener más de un componente en un computador. ¿A qué se refiere eso? Hoy en día puedo tener yo tranquilamente 2 procesadores en un computador. ¿Okay? 2 tipos de memoria, 3 tipos de memoria. Ni qué decir los dispositivos de entrada y salida. ¿Okay? Esto lo pongo como referencia, si bien no es parte en sí de la asignatura, pero sí si alguien quiere algún día consultar, pues le va a servir, ¿no? ¿Qué hace cada una de esas unidades? O cómo está compuesto un computador. Si, por ejemplo, hago un zoom al CPU solamente, ¿ok? A la CPU, ¿qué va a tener? Maneja registro, tiene una ALU, lo que decíamos, ¿okay? Y una unidad de control que va a regular eso. Todo en base a una determinada arquitectura, ¿ok? Bien, fíjense esto, la etimología. Etimología, ustedes saben que es el origen de las palabras, ¿verdad? Entonces, un computador, etimológicamente proviene del latín computare, que quiere decir con pensamiento, ¿no? Yo no sé si un computador piensa, pero sí va a dar la funcionalidad, ¿no? A lo que nosotros plasmemos a través de un algoritmo. ¿Cuál sería la
la evolución, digamos, o cómo llegamos a un sistema, a un procesador, ¿no? Que es una CPU pequeñita como esta. ¿Cómo llegamos? ¿Cuál ha sido la escala evolutiva? A partir de un dispositivo físico, en este caso tranquilamente puede ser un transistor, ¿okay? Pasamos a un circuito, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento. Ese circuito pues, puede ser una puerta lógica, se convierte en una puerta lógica, por así decirlo, que obedece a un determinado comportamiento, ya sea una función, a una tabla de verdad. ¿Okay? Eso se convierte en un módulo funcional, y un conjunto de módulos funcionales pues, alberga lo que es un sistema. En este caso puede ser un procesador. ¿Okay? Esa es la idea. ¿Okay? A ver, voy a... Un segundito. Bueno, creo que quedan pocas diapositivas, esa la terminamos la siguiente clase, ¿no? Para entrar en un poquito en la arquitectura, y ya luego entramos a la parte de la programación como tal. ¿Ok? Lo que quería mostrarles era aquí, lo último, el aula virtual. Me imagino que todos han ingresado. No va a haber Classroom, ingeniero. No, y eso, justamente por eso le quiero explicar esto, ¿ya? Y también es una recomendación por los comentarios que estaba leyendo ahí en el grupo. Ahorita les explico. ¿Qué clase de lenguaje de programación vamos a utilizar? Creo que el Python. ¿Sí? Creo que el Python. Si no es el Python, podemos hacer también, como le dije, me hubiera gustado usar el MATLAB, ¿de acuerdo? Pero Pues usemos ese, pues, ingeniero. ya también, el problema del MATLAB, ¿cuál es? Que la idea es que ustedes lo tengan en su casa, digamos, ¿no? Y el MATLAB, si no tienen computadora, no se va a poder instalar, digamos. Es pesado, no todos lo van a poder correr. Es pesadito, claro, exactamente. ¿No? Entonces, ese es el problemita, digamos. Si tuviéramos los laboratorios disponibles, pues bomba cuadro, digamos. Entonces, ya vamos a ver cómo, la idea es, la noción es la misma, digamos, no es como manejar un auto, ¿no? Al final uno aprende en una Peta, igual después puede manejar un Toyota, digamos. Pero sí es bueno, si yo les tuviera que recomendar un lenguaje de programación, es el MATLAB. Ustedes saben que el MATLAB ya no es un programa, no es un simulador hoy en día. El MATLAB es un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Que se permite integrar directamente a sus dispositivos programables, digamos. Bueno, ahora les voy a mostrar. ¿Dónde estamos aquí? Ingeniero, entonces, trabajemos en MATLAB, pues entonces, si es el que más nos va a servir. Sí, podría ser, yo por ejemplo, podría hacer algunos ejemplos en MATLAB y podemos usar otro, digamos, ¿no? También para que, incluso hay otros que se pueden usar en el celular, así para las personas que no tengan acceso a un computador, también pueden, es válido, digamos, ¿no? Al final lo que vamos a hacer son ejemplos de script, ¿ok? Entonces, da lo mismo en cuál lo programan, digamos, ¿no? Ingeniero, Si no va a ser una limitante fuerte para algunos compañeros. comentarle, ingeniero, que en materias de noveno semestre hay una materia que se llama Operaciones del Sistema Eléctrico, donde hacen simulaciones en MATLAB, por si acaso. Sí, sería bueno aprender, pues, ¿no? Ah, ya. Perfecto. Yo opino lo mismo, ingeniero, como aquí la mayoría somos de electrónica y electricidad, nos va a servir, digamos, podemos hacer un esfuerzo para obtener el programa. Ya. Exactamente, Sí, ingeniero. Perfecto, si ustedes quieren, le metemos. Es fácil conseguir el programa, pero la cosa es la computadora. Eso no es lo Claro. fácil. Me parece bien, MATLAB. Haga una encuesta en Google para ver mejor. Ya. Igual, está bien, me parece bien. Igual pongamos la opción de que si alguien definitivamente no puede, usamos otro, pues digamos. O sea, esas personas usamos otro. Yo igual voy a hacer ejemplos usando, por ejemplo, un Pascal, que es súper liviano, y usan ese, digamos, ¿no? Entonces también les muestro ejemplo en el Pascal y también avanzamos con el tema del MATLAB. ¿De acuerdo? Python en vez de Pascal, ¿eh? Malazo, Pascal. Es obsoleto, es obsoleto. O bueno, el Python, digamos, ¿no? El Python. El Python, que igual es súper liviano, digamos, ¿no? Ahí está para celular, creo, el Python. Sí, Ya. Sí, Python sería bien, igual. Ya, Excelente, Python, ingeniero, entonces. Python y MATLAB. Está bien. Belleza.
Ya, entonces aquí les quería mostrar lo siguiente. En el aula virtual, bueno, ya han visto la consulta, ¿no? Ya han respondido. Y normalmente en los temas yo voy a poner las diapositivas para que ustedes la descarguen, ¿no? Igual cuando hagamos las tareas, igual todo lo van a subir acá, ¿ya? Entonces, para el que me preguntaba hace un momentito, ¿no vamos a tener el Classroom? Yo les digo que no. ¿Por qué? Porque igual los exámenes, si los hacemos virtuales, pues todo va a ser aquí en la plataforma. Y esta plataforma es la oficial de la universidad, ¿de acuerdo? ¿Qué problema trae eso? Para mí, ninguno, todo es beneficio, digamos. El problema es para los estudiantes que no están inscritos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, yo aquí le doy en esta pestañita participantes, y aquí veo toditos los estudiantes que están inscritos, ¿ya? Alguien me puede decir, ingeniero, yo me inscribí ahora y no aparece. Sí, porque la DETIC, es decir, el que maneja los datos en la universidad, actualiza esto, tiene un script que actualiza esto cada medianoche. Entonces mañana seguramente ya va a salir, ¿de acuerdo? Pero aquel que no se ha inscrito y la va a adicionar, todavía no va a acceder acá. Entonces, ¿cuál es el problema? La persona que al final no la pudo inscribir o tiene problemas, pues no va a poder dar los exámenes, digamos, ¿no? No va a estar inscrito. Entonces, bueno, siempre hay casos especiales para todo, ¿no? Pero sí tengan eso en mente que les puede afectar, ¿ya? Ahora, los que están inscritos y están en el aula virtual, no se preocupen, hagan de cuenta que no les dije nada. Y ahora, los que no puedan acceder, pues bueno, ya vamos viendo a qué se puede deber. También hay personas que están inscritas, pero que no aparecen en el aula virtual. Entonces, en ese caso, pues bueno, ya vemos qué hacer, digamos, ¿no? Ya me contactan por inbox, ya yo lo consulto al departamento que se encarga del aula virtual y lo resolvemos, ¿ya? Bien. Me parece que ya la mayoría sí se ha conectado. Fíjense, aquí hay algunos que no salen nunca. Lo que dicen nunca es lo que nunca ha ingresado, ¿ya? Pero por la gran mayoría ya ha ingresado, ¿no? Bien. Bueno, como les dije, normalmente nuestra clase va a ser así en cuestión del tiempo. No nos vamos a alargar más de este tiempo justamente porque no es muy pedagógico, digamos, ¿no? Me imagino más de uno está ya medio echado siguiendo la clase en el celu, así que no es lo recomendable estar mucho tiempo, ¿ya? Bueno, ¿alguna consulta? Inge, usted dijo que se iba a pasar solamente un día de la semana. ¿Va a ser martes o jueves? Sí, estas 2 primeras semanas vamos a pasar todos los días, ¿ya? Hasta que vaya actualizando el aula virtual. Y a partir de eso ya escogeríamos el día que para mí me sale mucho mejor el martes. Los martes pasaríamos, ¿ya? Salvo que no se haya un partido importante, digamos. Entonces no creo, ya está acabando todos los campeonatos, así que martes sería, ¿ya? Ingeniero, ¿podría hacer la ponderación? La ponderación se la voy a decir la siguiente clase, mejor así lo vemos más a detallito, y para que todos la tengan claro, ¿ya? Pero va a haber 2 exámenes y un proyectito, ¿de acuerdo? Ingeniero, disculpe, ¿sí o sí tendría que ser el martes la clase o podría ser jueves? ¿O lo podemos hacer a votación luego? Sí, nos ponemos de acuerdo. Ya, está bien. Pero si Ya, porque intercalado. Intercalado puede ser, porque yo les digo, en estas cuestiones de programación, yo puedo estar haciendo 20.000 ejercicios mostrándoles, pero si ustedes no ponen la mano no se ponen a cacharrear, como decimos, a programar, a meterse al código, nunca lo van a aprender, digamos, ¿de acuerdo? Es como hacer un circuito electrónico sin un protoboard, nunca lo van a aprender a hacer si es que no le meten mano a los cables, digamos. Entonces esto es exactamente lo mismo, por eso dejamos esa sesión, la otra, para que ustedes desarrollen las tareitas que les dé, los desafíos, y bueno, vayan aprendiendo poco a poco, ¿no? A programar. No hay una regla exacta, digamos, para programar, ¿no? Ustedes mismos ahí van a descubrir que es interesante y les va a servir más adelante. Les aseguro que algo que tienen que aprender es a programar, ¿ya? Obviamente con la consideración de que no van a ganarse la vida quizás programando, pero tienen que aprenderlo. Es fundamental hoy en día. Puede ser que a muchos no les guste, pero bueno, es así la carrera que han optado. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿todas las clases van a ser por Zoom? Sí, por Zoom. Si hacemos la videoconferencia, por Zoom.
Es que a lo que vi, algunos de mis compañeros no pudieron entrar porque el límite es de 100, ¿no? Exacto. Somos más. Sí, por eso estaba viendo, está fea la loa. En el Google Meet, ¿se permite más? Sí. Es Sí, sin no límite, tiene creo. límite. No me acuerdo. Pero es más Ingeniero, lento. otra aplicación sería GoToMeet, sería esa sin límite, creo que hasta 100 o 110 personas. Sí. Sí, la otra vez hice con ¿qué se llamaba? Una Jitsi, pucha, un desastre esa. Es software libre, la verdad que no sirve. A ver, ahora el Meet, el Google Meet, si usaríamos el Google Meet siempre y cuando no consiga una cuenta de 250 personas, ¿ya? Si lo puedo actualizar mi cuenta, y si no es mucho el importe, usaríamos Zoom para 250 personas. Si no, usaríamos el Google Meet, que también es bueno, es válido, y tenemos nosotros la cuenta de la universidad que nos deja usarlo, digamos, ¿no? Sí, eso fue un detalle que normalmente los cursos que paso son de menor cantidad las salas, digamos, ¿no? Fíjense, ahorita estamos 98, digamos, ¿no? 97. Así que bueno, eso por favor a los compañeros le dicen que era por este tema que no estaba previsto el tamaño de la sala, ¿ya? Pero para la siguiente ya lo corregimos, no hay problema. Ok. Entonces, a ver, luego ya voy a leer un poquito los mensajes. Python y MATLAB, Python y MATLAB. Ok. Sí, está bien. Esos programas entonces es lo que vamos a definir. Y con una opcioncita más para ver, para integrarlo luego. ¿Ya? Entonces, lo vamos a tratar de llevar a cabo a alguna aplicación específica. Les voy a tratar de mostrar aplicaciones específicas que se pueden hacer. Y también tengan en cuenta que van a presentar como un proyectito final, ¿ya? Entonces ahí ya depende de cada persona su capacidad, su tiempo que le dedique, digamos, para presentar algo en base a lo que vamos a aprender, digamos, ¿no? ¿Ok? Esa es la idea. Bien, ¿alguna otra preguntinga? Todo claro, ingeniero, gracias. Todo claro, perfecto. Muy bien, entonces quedamos así, nos veríamos el siguiente martes, ¿de acuerdo? Igual a las 7:45. Muy bien, la verdad que ha sido un gusto. Voy a activar otra vez mi cámara. Ya estoy igual. Ha sido un gusto compartir con ustedes, una experiencia nueva también para mí, así que bueno, espero estar a la altura y poder transmitirles, digamos, ¿no? Un poquito de lo poco mucho que uno sabe. Y la premisa siempre mía es poder transmitirles algo que les pueda servir, digamos, ¿no? Entonces, por eso también un poquito flexible en que este caso sea MATLAB, Python, digamos, porque eso realmente es lo que ahora se está viendo, digamos, ¿no? Se está usando mucho eso y es lo que le puede servir más adelante. No necesariamente cuando sean profesionales, sino les puede servir para pasar las otras asignaturas que vienen, para pillar incluso una práctica, un trabajo más antes, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿quedamos así entonces? Sí. Muy bien. Ingeniero, gracias. Muchas gracias. Hasta Ok, luego. ingeniero. Un gusto. Hasta luego, Buenas ingeniero. noches. Hasta luego. Ingeniero. Ingeniero, gracias. Hasta Luego, luego, ingeniero. ingeniero. Gracias. Hasta luego, Inge. Chao, hasta luego. Vaya bien. Oye, hablaron las chicas. Ay, ay, ay. ¿Dónde es esa sala de control? Ya están switchando. Se bañan. Comer. Vayan instalando más la Luego.